Hola niños, el día de hoy en el área de comunicación y lenguaje vamos a trabajar un tema que está ligado a lo que es el lenguaje y sus tipos de lenguaje. Entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a hablar acerca de lo que es el lenguaje natural y el lenguaje artificial. Realmente este tema no nos tenemos que enfocar en natural de algo de la naturaleza y algo artificial que es algo no natural. Realmente no es este el enfoque de lo que es el lenguaje. Sin embargo, el lenguaje natural dice que es el que hacemos cotidianamente de una lengua. Por ejemplo, nuestras conversaciones cotidianas, nuestras conversaciones que tenemos usualmente entre mamá, entre papá, entre los amigos, o sea, es aquel tipo de conversación, es el tipo de lenguaje que utilizamos para poder comunicarnos con las demás personas, o sea, es el que fluye, es el que nos sale así de por sí, no necesitamos pensar, no necesitamos utilizar palabras muy sofisticadas, muy elevadas o muy técnicas para poder nosotros comunicarnos. Entonces, veamos acá, dice, por ejemplo, nuestras conversaciones cotidianas y los textos que escribimos. La polisemia es una característica principal de un lenguaje natural. Recordemos nosotros que la polisemia y la monosemia son dos cosas distintas. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos el lenguaje natural, nosotros utilizamos la polisemia. ¿Por qué razón? Porque cada signo o cada palabra tiene varios significados y era lo que yo les comentaba cuando vimos lo de las palabras polisémicas, que la polisemia es aquella característica que una palabra puede tener varios significados. Entonces, cuando nosotros platicamos de forma fluida, nos dicen una palabra, por ejemplo, ay, me duele la planta de los pies, voy a ir a visitar al médico, por ejemplo. Cuando a usted le dicen eso, usted tiene que pensar de que la planta estamos hablando de los pies, no va a ser la planta de una flor. Entonces, estas palabras son interpretadas de una forma que usted pueda entender el contexto. Entonces, dice acá, es diferente del lenguaje artificial, porque el lenguaje artificial sí se usa una ciencia, es decir, es muy tecnificado, o sea, es muy profesional. Por ejemplo, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros, por ejemplo, estamos en el hospital por visitando a algún familiar y nosotros vemos que entre doctores se hablan, se dicen cosas y uno como que se queda exactamente igual. Es decir, de que uno no entiende porque es un lenguaje muy artificial. Entonces, nosotros no podemos platicar profesionalmente, por ejemplo, con un doctor si no tenemos ese lenguaje artificial. No nos podemos comunicar de ese tipo. Ahora, la monosemia y polisemia son dos significados distintos. La monosemia es aquella parte de la lengua que las palabras tienen únicamente un significado. Entonces, por ejemplo, ahí les dan la palabra cocodrilo. La palabra cocodrilo es un reptil de un gran tamaño de color verde que puede vivir en el agua, puede vivir en la tierra, pero no hay otra palabra, no hay otro significado que le podamos dar a la palabra cocodrilo. Y esa es una palabra monosemia, no tiene otro significado. De hecho, si usted va y busca en el diccionario, no va a encontrar otra definición más que es un animal reptil. Entonces, esa es la monosemia. Ahora, la polisemia es aquella palabra que tiene varios significados. Es decir, de que usted busca en el diccionario un sinfín de significados. Por ejemplo, hay alguna palabra que puede tener hasta 7 significados y es de acuerdo al contexto, al tipo de lenguaje que nosotros vamos a identificar de qué me están hablando, ¿sí? Entonces también está lo que es la denotación y la connotación. La denotación es aquel significado real que le damos a las cosas, que no le ponemos nuestro significado propio.
al contrario de la connotación. Cuando hablamos de la connotación es porque nosotros le damos un significado muy particular o propio de la lengua o de nuestra costumbre. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, la hemorragia me causó hematomas. Entonces yo estoy diciendo que una hemorragia me provocó una mancha morada en mi piel, ¿sí? Eso es un significado de denotación, porque eso es un significado real, es un significado como tiene que ser. Otro ejemplo, en ese mismo ejemplo, pero en connotación, yo puedo decir, por ejemplo, de la hemorragia que me dio, me salió un moretón. Esa palabra moretón es una palabra connotativa, porque esa palabra nosotros la decimos porque la entendemos en nuestro lenguaje, pero un doctor sabe que un moretón, como nosotros le llamamos, su palabra correcta es hematoma, ¿sí? Entonces nosotros decimos también, por ejemplo, ay, es que me duele la cabeza. Realmente nosotros conocemos el dolor de cabeza, nosotros sabemos que nos duele, pero realmente no se llama dolor de cabeza. Eso es un significado connotativo, porque sabemos de qué estamos hablando, pero le damos otras palabras para que nos entiendan, ¿sí? Pero si yo hablo de denotativamente, las palabras directas, literales, como deben de ser, yo tengo que decir, yo tengo cefalea. Cefalea es un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, este tipo de palabras del lenguaje se refiere específicamente que hay dos tipos. El lenguaje natural. El lenguaje natural es el que nos fluye, el que nosotros cotidianamente hablamos o escribimos. Y el lenguaje artificial es el que se utiliza para alguna ciencia o es muy tecnificado. Entonces, la monosemia y polisemia son características o son formas del lenguaje natural. Y en el lenguaje artificial puede estar el denotativo, que este es, como les digo, es un significado real, así tecnificado y elevado para poder nosotros hablar. Entonces, en conclusión, niños, nosotros tenemos dos tipos de lenguaje, el natural, que es el que nos fluye cotidianamente, con el que nosotros nos hablamos, nos comunicamos, y el lenguaje artificial es cuando es muy tecnificado, pertenece a una ciencia. Por ejemplo, hay dos arquitectos hablando de planos, de medidas, de perspectiva, entonces ellos entienden ese lenguaje artificial, nosotros probablemente no, porque no somos arquitectos. Sí, o los médicos, como les mencionaba, ellos hablan entre sí y ellos entienden entre ellos porque ellos utilizan un lenguaje artificial. Sin embargo, estos mismos médicos pueden utilizar un lenguaje natural. Cuando estén afuera del hospital, ya se pueden hablar como amigos, que hablaron de cómo les fue en la fiesta. Entonces, ese es un lenguaje natural. Entonces, niños, espero que les haya quedado claro estos tipos de lenguaje. Y nos vemos en la clase. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen llegar el día de la clase. Y con muchas ganas de verlos, me voy a estar conectando para darles la clase y que puedan trabajar y aclarar sus dudas. Adiós, niños.